versículo 20, le dice a los esclavos, recuerdan, ya lo habíamos estudiado, que si sufren por hacer el bien, ¿qué reciben entonces? La aprobación de Dios. Vimos toda una serie de esos temas, ¿no? Es bueno entonces, cuando sufrimos por hacer el bien, entonces Dios aprueba esto. Y vincula de una manera magistral estas observaciones con el sufrimiento de Cristo. Capítulo 2, versículo 21. Pues para estos fuisteis llamados, dice Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Anima, Pedro, a los esclavos que estaban sufriendo a seguir el ejemplo de Cristo. En el capítulo siguiente, entonces, Pedro repite la misma observación y se dirige a todos sus lectores. Es preferible sufrir por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Capítulo 3, versículo 17. Prosigue luego en el versículo 18, acercándose o discutiendo, hablando de la razón de la muerte de Cristo. Y dice entonces, porque también Cristo, en el versículo 18, capítulo 3, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. En esto, en la muerte, los lectores no pueden seguir el ejemplo de Cristo. Lo siguen en cuanto a la relación del sufrimiento, pero la muerte no, porque Cristo murió por los pecados de ellos. Como dice Pablo, el justo por los injustos. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Regresamos entonces a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ya hicimos una contextualización del texto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Pedro entonces retoma su consideración acerca del sufrimiento de Cristo al decir escuetamente, Cristo sufrió en el cuerpo. Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Esta es una referencia a todos los sufrimientos de Cristo, que culminó finalmente en la muerte, en la cruz del Calvario. Cristo Jesús fue golpeado, fue vituperado, experimentó dolor físico en su cuerpo. Y finalmente, la cruz. ¿Por qué lo hizo el Señor? Cristo ha padecido por ¿quiénes? Por nosotros, dice el texto. Jesús padeció un martirio. ¿Por qué? Por la causa de libertar a ¿quiénes? A su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Aquellos que han sido nacidos de nuevo. Es decir, los cristianos. La cruz de Cristo, su obra en el Calvario, su sufrimiento expiatorio, tiene una consecuencia y una causa, y es una causa que beneficia a su iglesia. Ese sufrimiento tuvo una razón, y esa razón somos nosotros. Manifestación de amor, manifestación de misericordia, ¿verdad? Cristo padeció por nosotros. Teniendo en cuenta el versículo completo, la asociación de Cristo con su pueblo se hace evidente en el texto mismo. Lo que Pedro expresa aquí es la necesidad de que los cristianos se identifiquen con Cristo, pues Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Dice entonces la segunda frase, parte B del versículo, vosotros también ¿qué? Armaos. Como dicen otras traducciones, ármense también ustedes de la misma actitud. Este verbo, armados, que Pedro utiliza para incitar a los creyentes a la acción, es un término militar que se refiere al soldado que se equipa para enfrentar al enemigo. Así como Cristo experimentó en su carne, en su cuerpo, el dolor por vosotros, ustedes entonces también ármense. ¿Ármense de qué? Pues de la misma actitud. ¿Cuál es? La actitud de Cristo. ¿Cómo así, armados? Ese es el sentido de que debemos protegernos con Cristo mismo. Y utiliza esta terminología militar que es muy común en el Nuevo Testamento, en los diálogos de Pedro y de Pablo.
Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 7. En palabras de verdad, en poder de Dios. ¿Qué dice el texto? Con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Sigamos en Segunda de Corintios, pero vamos al capítulo 10, versículo 4. Es el mismo sentido que utiliza Pedro, también lo utiliza Pablo. Capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Milicia, armas. Finalmente, el muy conocido, Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que estés firmes. ¿Contra quién? Contra las chanzas del diablo. El texto entonces de qué habla, y los textos de qué hablan, y primera de Pedro de qué habla, de armas. Y en este caso específico, nos dice que debemos armar del armamento superior, que hace la diferencia en la guerra. Es decir, lo que Pedro está diciendo, que nos armemos de la mente de Cristo, cuando somos compenetrados con Cristo. Lo que Él es en su obra, en nosotros. Cuando tenemos una transformación por el Evangelio, ¿cuál es nuestra mayor preocupación? Buscamos entonces conocerle. Cuando vamos conociendo a Dios, esto nos afecta. Y nos afecta de una manera tal que al ver las cosas como Él las ve, es nuestra mejor arma contra el sufrimiento y el dolor. Y eso es lo que está diciendo Pedro a ellos. Hermanos, ustedes están sufriendo. Sufren por diversas cosas. Quieren entonces superar y quieren tener la fuerza para enfrentar este dolor. Sí, claro, hermano Pedro, lo necesitamos. Estamos angustiosos por el dolor que estamos experimentando. Tengo la solución. ¿Cuál es? Cristo. Sí, creemos en Cristo, pero vamos más allá entonces. Además de Cristo, es que, ¿la qué? La mente de Cristo. Como Él piensa, como Él ve las cosas. Llenos de Dios, llenos de lo que Él es, esa es la mejor defensa contra el ataque del maligno, contra las luchas que tenemos en la vida cristiana constantes. Es la mente de Cristo. Porque cuando tenemos la mente del Señor, vemos las cosas como el Señor. Qué mejor defensa, ¿verdad? Qué mejor defensa. Cristo padeció con un objetivo claro. ¿Cuál fue? La redención de su iglesia. Entonces, hermanos, le está diciendo Pedro a todos aquellos que estén leyendo su carta, entonces, hermanos, piensen como Él piensa, y esta será su mejor arma contra sus enemigos. Porque si piensan como el mundo, entonces, ¿qué pasa? Fracasarán. Fracasarán. Cuando enfrentamos el dolor, cuando enfrentamos el sufrimiento, de acuerdo a los conceptos y las ideas que el mundo nos da, fracasamos. Por eso la exhortación es armarnos de la mente de Cristo, de la idea de Cristo, de lo que es Él, porque es contrario a lo que da el mundo. Y produce paz, resignación y claridad. Cristo padeció con objetivos claros. La redención. Aquí está, hermanos. Esta es la solución a la pregunta relacionada con la lucha cristiana. Busquemos conocer a Cristo para obrar y pensar como Él. Si lucha usted en su vida cristiana, si lucha con los ataques diarios en contra del sufrimiento y la angustia, vaya más al Señor, conózcale un poco más e encontrará la mente de Cristo. Y esa entonces será su mayor defensa. ¿Quién lo dice? Las Escrituras. Tenemos esperanzas en esto entonces.
Volvemos a nuestro texto, capítulo 4, versículo 1. Nótese que entonces dice, vosotros también, es decir, está tomando o está identificando, Pedro, a los creyentes con Cristo, aparte del versículo. La palabra también los vincula. El cristiano no se arma para un combate físico, sino para un conflicto espiritual. Y diariamente el cristiano tiene que decir en oración, como dijo Kate Wickerson, que la mente de Cristo, mi Salvador, de día en mi vida, y que su amor y poder controlen todo lo que yo haga y diga. Pues, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces Pedro añade entonces la parte final de la oración, que es en cierto sentido una explicación de la parte precedente, pero en que en otro sentido da lugar a algunos asuntos o algunas explicaciones difíciles. Examinamos primeramente la oración para pasar luego a considerar tales asuntos. Pedro dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, porque el que ha sufrido en su cuerpo ha roto con el pecado, otras traducciones. La mayoría de las traducciones y los comentaristas conservan la conjunción causal pues, quien al principio, que es el principio de la cláusula. Ellos afirman que la conjunción expresada, la razón por la cual Cristo ha de ser imitado. La razón al sufrimiento trajo beneficios para ustedes que sufren y fue ser liberados de sus pecados. Es decir, ustedes sufren, pero pues se pueden consolar porque el sufrimiento tiene un propósito, como en el caso de Cristo. Fue la liberación de sus almas. Por eso él sufrió, su sufrimiento también tiene razón. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, dice el texto. Vemos entonces que el autor dice, Cristo sufrió, vosotros entonces tengan el mismo pensamiento, es decir, ustedes también van a sufrir tal vez. Y tienen que enfrentar el sufrimiento con el pensamiento de Cristo. ¿Cuál es el pensamiento de Cristo? El propósito. El sufrimiento de Cristo los liberó, los sacó de las tinieblas y del pecado. Ahora, como el sufrimiento de Cristo los libera, ustedes parten de eso y también tienen un sufrimiento por la liberación que Cristo hace. ¿Cómo así, hermano Pedro? ¿Sufrimos? ¿Cristo sufrió? Sí. ¿Cuál fue el propósito de Cristo? Libertad. ¿Libertarnos de qué? ¿Qué dice el texto? Del pecado. Como Cristo nos liberta del pecado, entonces nosotros también sufrimos, pero sufrimos con beneficio. Es decir, el sufrimiento de Cristo tuvo una expresión, nos liberó. Ahora nosotros sufrimos por ese sufrimiento. Creo en Cristo, creo en su obra, entonces eso me implica, a los hermanos del primer siglo, me implica entonces que sufro por la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario y creo en Él y hay otros que no les gusta, al mundo no le agrada esto y entonces el mundo me persigue porque yo creo en esta verdad. Pero esta verdad tuvo que sufrimiento. Su sufrimiento me libera, pero también me hace sufrir. Tremendo, ¿verdad? Pero me hace sufrir ¿para qué? Con propósito. Porque no es un sufrimiento indeterminado, sino es un sufrimiento como objetivo, como el de Cristo. El significado de la frase del mismo pensamiento se refiere a la mentalidad de Cristo. Esta es la parte final de la segunda frase del versículo de la oración. Debemos observar el paralelismo de este pasaje. Si tenemos en cuenta la repetición, palabra por palabra, la frase, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, el que ha sufrido en su cuerpo, describe en primer lugar a Cristo y luego a quién describe, en la segunda parte, vosotros también armados del mismo pensamiento, al creyente.
En este paralelismo puede haber dificultad con la última frase del texto, cuando dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Por ejemplo, si la explicación de esta última cláusula se aplica a Cristo, estamos dando a entender que Cristo fue en algún momento pecador, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Por supuesto que no. No se puede malinterpretar esta oración, ya que Él no tiene pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La comparación entonces no necesita ser correlativa en todos los detalles. Es entonces suficiente que en cierta medida seamos conformados a la muerte de Cristo. Es decir, el sufrimiento y la muerte de Cristo fue por nuestros pecados. Sus padecimientos nos liberan de la esclavitud del pecado. Su cruz nos hace libres. Él cargó con la ira de Dios por los pecados de su pueblo. ¿Quién lo escribió? Pablo. Al que no tuvo pecado, Dios lo hizo pecador por nosotros. También Pedro cita a Isaías. Recuerda lo que hemos estudiado ya en el capítulo 22, en capítulo 2, versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En el capítulo 2, versículo 24, dice Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, cuando el creyente se identifica completamente con Cristo, sabe que ha roto con el pecado. Esto es lo que significa estas pocas palabras finales del versículo 1. Se aplica al cristiano cuya vida está firmemente y establecida en Él. Como dice Pablo, libertados del pecado. Fuiste libertados del pecado y viniste a ser siervos de la justicia. El seguidor de Cristo, el que ama al Señor, ha abandonado una vida de pecado, porque el poder dominador del pecado ha sido quebrantado. ¿Cómo lo quebrantó? En la cruz del Calvario. Y aunque sea incapaz de vivir una vida perfecta, el creyente ha quedado libre del dominio del pecado. Es libre. Luchamos, claro que sí, con nuestro pecado remanente, pero ya el pecado no nos esclaviza y no somos esclavos no por nuestros propios medios ni por nuestra propia fuerza, sino por ¿quién? Por Cristo. ¿En dónde se expresó esa libertad? En la cruz del Calvario. Esa cruz nos hace libres y ya podemos disfrutar de la libertad que tenemos en Él. Y esa libertad no fue gratis. Esa libertad fue un sufrimiento constante del Señor Jesucristo, que soportó no solo la cruz, porque la cruz, no solo los golpes, no solo lo que le decían, las cosas horribles, sino más profundamente, soportó ¿qué? La ira de Dios sobre él. Dios mismo nos hace libres. La cruz nos hace libres. Su sufrimiento fue nuestra dicha, nuestra libertad y nuestra alegría. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar ante esto? Con libertad, disfrutándolo. Volvemos al texto, capítulo 4, versículo 1. Dice, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice? La parte final. Terminó con el pecado. En griego, Pedro usa el tiempo perfecto del verbo terminó. El tiempo perfecto indica que la acción sucedió en el pasado y que tiene un efecto duradero para el presente y el futuro. Alguien podría malentender o no entender el texto y preguntarse, ¿debería todo cristiano que se identifica con Cristo desear un sufrimiento físico para romper con el pecado? Por supuesto que no. El hecho de romper, con el pecado sucedió como un acontecimiento en el pasado. El verbo, terminó, también se puede traducir como ha roto. Puede ser interpretado como voz pasiva, tal como le indica el texto griego. Literalmente leemos, ha sido librado del pecado.
Esto significa que Dios es el agente implícito. En otras palabras, Dios ha detenido al hombre de vivir en pecado continuo. Este acto es un acto liberador de Dios. Es una obra de Dios y no de los hombres. Es Dios el que nos libera, el Dios el que obra en nuestros corazones, es Dios el que nos transforma y es Dios el que hace que aborrezcamos el pecado. Todo es para su gloria, todo es para su gracia. Descansamos en esta verdad bíblica, como decía el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre que gloria. Cristo nos libera. Disfrutamos de esa libertad. ¿Por qué? Porque pagó en la cruz del Calvario. Pero ese pago no solamente fue por ese tiempo, sino, aunque fue en el pasado, su eficacia es hasta cuándo? Hasta el presente. Es decir, que somos libres ahora y para siempre y disfrutaremos de esa libertad completamente en la eternidad con Cristo. Pero hermano, yo a veces no me siento libre. Siento que lucho con mi pecado. Eso es libertad. Como decía Theodor, ¿qué diferencia hay entre los cristianos y los no cristianos? Que los cristianos sabemos que pecamos, los no cristianos no. Claro que sí luchamos. Hermano, no siento bien, yo no me siento en libertad, no me siento salvo. ¿Por qué? Porque lucho continuamente con el pecado. Eso es libertad, porque el no creyente no le interesa. El creyente sí, sí le interesa pecar contra Dios. Sí le interesa hacer el mal. Sí le interesa saber lo que está pasando y por eso busca una y otra vez encontrarse con su Salvador, pide perdón y lucha. Eso es libertad también. El no creyente simplemente vive en su maldad y su pecado. En el texto, capítulo 4, versículo 1 dice, pues quien ha padecido en la carne. Entonces, ¿por qué Pedro repite la frase, pues quien ha padecido en la carne, si el sufrimiento no se relaciona necesariamente con el hecho de terminar con el pecado? Pedro ilustra el propósito del sufrimiento y muerte de Cristo y la resultante libertad del pecador para el creyente. Romanos capítulo 6, versículo 7. Romanos capítulo 6, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si estamos en Cristo, ¿para quién morimos? Para el mundo. Y su justicia, la justicia de Cristo, está en nosotros. Volvemos entonces a 1 de Pedro capítulo 4 y pasamos al versículo 2. Y aquí nos explican entonces. Capítulo 4, versículo 2. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El mensaje de Pedro a sus lectores es que los que se han armado con la mente de Cristo han sido liberados de su pasado, de su vida de pecado. Ellos ya no viven para sí, sino para quién, para Dios. Miren lo que dice el texto, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Interesante esta parte, ¿no? Para no vivir el tiempo que resta. ¿Qué está diciendo Pedro acá? ¿Qué trata de decir? Que la vida del hombre es que corta. Miren, hermanos, este es el mensaje. Es Cristo, es su obra, es su liberación. ¿Y qué? ¿Todo esto para qué? Para que ustedes van a morir. Y su muerte va a ser pronto. Porque están siendo martirizados. Están siendo acosados. Ustedes van a morir pronto. Entonces, la vida del hombre, no solo de ellos, sino toda vida, es corta. Y desde el tiempo en que nos convertimos, de entonces tenemos que vivir para su gloria y para su gracia.
y ya no vivir para nosotros mismos. ¿A qué edad nos convertimos nosotros? Unos se convirtieron a los 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50 años. Su vida anterior a esta, ¿cómo fue? Antes de su conversión, pecado tras pecado, ¿verdad? Ahora, el tiempo que le resta, porque la muerte es inminente y se aproxima, ¿cómo tienen que vivirlo? Ya no para ustedes, ya no para sus propios deseos, ya no para sus propias fuerzas y emociones. Mire lo que dice el texto. Ya no conforme a las concupiscencias de los hombres. Ya no tienen que vivirla de esa manera, sino como entonces, conforme a la voluntad de quién, de Dios. Pero lo que está exhortando es a los creyentes a no conformarse a los malos deseos que tenían cuando vivían en la ignorancia. Le recuerda su pasado y entonces hace un contraste entre las concupiscencias de los hombres con la voluntad de Dios. Los hombres no cristianos, los hombres que no aman a Dios, viven de acuerdo a sus propias concupiscencias. Los creyentes que han sido libertados por la cruz de Cristo, por su obra en la cruz del Calvario, que liberta al pecador, ¿cómo vive entonces? ¿Bajo qué? Miren el texto. ¿Bajo la voluntad de quién? De Dios. Romanos capítulo 6, versículo 2. El creyente, el Hijo de Dios, no puede hacer las dos cosas. El creyente no puede vivir en las concupiscencias de la carne o de los hombres y no puede tampoco entonces vivir bajo la voluntad de Dios. Falla en alguna, ¿verdad? Miren lo que dice Romanos 6:2. En ninguna manera. Pues los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice esta pregunta retórica? ¿Cómo viviremos aún en él? Si estamos muertos, ¿cómo seguiremos haciendo y actuando de la misma manera? Sigamos en el capítulo 6 de Romanos y miremos el versículo 6 y el 7. El 6 y el 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ¿qué? Ya no más. Podemos servirlo. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz lo llevó. Entonces ya debemos vivir como hombres santos. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí empieza Juan a describir lo que hay en el mundo, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no es de Dios, no es de Cristo, no proviene del Padre, sino de quién proviene, del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa, y sus deseos, ¿cuáles? Pues la vanagloria de vida, los deseos de los ojos, todo eso. Pero el que hace ¿qué? Lo que está diciendo, la misma voluntad que está diciendo Pedro, el que hace la voluntad de Dios, ese sí es diferente. ¿Por qué? Porque permanece. ¿Para cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué tiempo? Para siempre. Hermanos que sufren, está diciendo Pedro. Ustedes que sufren y tienen dolor y angustia, tranquilos. Ese sufrimiento, Cristo sufrió
más allá de todo entendimiento, porque fue la ira de Dios sobre él. ¿Para qué? Para libertarlos. Y ahora ustedes sufren, pero sufren en libertad. Alguna vez estaba en el campo en Tunja y un hermano me llamó y me dijo que fuera ya que tenía algo para mí. Y fui a la casa de él, como a 1 kilómetro caminando. Fui a la casa de él y me dice, hermano, le tengo un buen regalo. Yo, sí, cuénteme, hermano. Y me dio un medio costal de papas. Era un buen regalo. Era un buen regalo. El problema es que tenía que llevarlo a la capilla yo solo, ¿no? Entonces ahí no era tan buen regalo. Y era solo una persona que vivía ahí, entonces no necesitaba tanta papa. Pero me dio pena decirle que no. Entonces cogí el medio bulto y empecé ahí para abajo. Y cuando iba caminando, pensaba, ay, ¿por qué? ¿Por qué el hermano me dio tanta papa y ahora quién va a bajar? Y camine, y camine, y camine, pero me daba moral diciendo, gracias a Dios es papa y no son piedras. ¿Qué tal fuera cargando uno piedras, verdad? Es papa, es comida. Sufrimos, pero ya nuestro sufrimiento no es un sufrimiento vano. Nuestro sufrimiento es un sufrimiento libre, es decir, el sufrimiento de Cristo nos liberta. Ahora sufrimos, pero sufrimos como libres. Es la causa por la que sufrimos. Les está diciendo Pedro a los creyentes que sufren en el primer siglo. Es la causa por la que sufren, pero sufren en libertad. Consolador, ¿verdad? Ya el sufrimiento no parece tan duro. ¿Por qué? Porque somos libres del pecado. Finalizamos entonces. El cristiano que se identifica con Cristo debe estar dispuesto a soportar el sufrimiento físico. Pedro y el resto de los escritores del Nuevo Testamento ven un vínculo inseparable entre Cristo y sus seguidores en cuanto al sufrimiento. Voy a citar unos textos, no se preocupen en buscarlos, yo los leo. Romanos 8, 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sufrimos por Él, luchamos con Él, finalmente seremos glorificados con Él. Hermanos, su lucha no es tan lucha, porque su gloria es lo que nos espera a los creyentes. Desde el principio hasta el fin de su epístola, Pedro desarrolla una teología del sufrimiento que se centra en una sola cosa, en la persona de Jesucristo. Cristo sufrió vicariamente por su pueblo, tal como lo predijeron los profetas del Antiguo Testamento, como lo dijo Pedro en el capítulo 1, versículo 11, que ya lo habíamos estudiado. Como dice Lucas en el capítulo 24, versículo 46, cuando dice, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Cómo está qué? Escrito. Sufrir por Cristo es un privilegio y es causa de gozo. La identificación del cristiano con Cristo es una invitación no solo a tener una misma mente, sino también a sufrir en su cuerpo. Vivamos para su gloria, vivamos para Él. Y el sufrimiento que experimentamos es mínimo en comparación a la lucha que tenemos diariamente como cristianos. Y además es mínimo en comparación con lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos por nuestros pecados? La muerte, la condenación eterna. ¿Y qué recibimos? Salvación, gracia. ¿Y ese regalo fue gratis? No, implicó una obra. ¿De quién? De Cristo. ¿Implicó un pago suyo, un pago nuestro? No, un pago de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces lo que sufrimos no es comparable a lo que merecíamos. Sufrimos con Él, reinaremos con Él. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Padre, reconocemos, Señor, que el sufrimiento
Es parte, Señor, de nuestra vida como cristianos. Y como hemos estudiado en ocasiones anteriores, hay sufrimiento que merecemos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Y este sufrimiento, pues, no es trascendente. Pero el que sufrimos por tu causa, sin haber hecho el mal, este es un sufrimiento esperanzador. Porque Cristo mismo nos dio esa esperanza. Cristo Jesús sufrió para ponernos en libertad del pecado. Y eso, Señor, nos consuela en medio de la angustia de este mundo pecaminoso y de esta tierra, de las burlas y de las situaciones presentes en cada momento. Nos consuela saber que tú pagaste lo que merecíamos y reconocer que lo que vivimos es mínimo a lo que merecíamos. Gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias porque nos libertas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Nos ponemos